unión neuromuscular o músculo. Recuerden que dentro de la cavidad craneana tenemos dos grandes fosas. La fosa anterior, que es dada por los hemisferios cerebrales, y la fosa posterior, que está dada por el tallo encefálico y el cerebelo. Las dos fosas están separadas por qué estructura, señor Antepara. Las dos fosas están separadas por la tienda del cerebelo. Tentorio. La tienda del cerebelo, dígame. No, dije tentorio. No, ya, tentorio, sí, la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo separa a estas dos fosas y por eso es el nombre de supratentorial y de infratentorial. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de una lesión supratentorial, estoy hablando de una lesión que corresponde a los hemisferios cerebrales. Cuando hablo de lesiones infratentoriales, estoy hablando o del tallo encefálico o del cerebelo. Dentro de la corteza cerebral, recuerden que están los cuerpos neuronales, las funciones cerebrales superiores, las funciones cognitivas, el lenguaje. En el tallo encefálico están los núcleos de los pares craneales, los centros primitivos de los centros autonómicos de la respiración, el centro cardiovascular, el centro del vómito. En la subcorteza están los axones mielinizados, la sustancia blanca, las estructuras que forman parte de los ganglios basales, los núcleos basales. En el cerebelo coordina los movimientos, eso está en la fosa posterior. Y el punto principal es poder establecer si estamos frente a una lesión de neurona motora superior, o sea, sistema nervioso central, o sistema nervioso periférico. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? En una visión de la superficie dorsolateral del hemisferio, la corteza cerebral, como ustedes recuerdan, está separada en diferentes áreas. Cada área tiene una función. Aquí tenemos el área motora en gris oscuro, el área sensitiva en gris más claro, el área de Wernicke, el área sensitiva del lenguaje, el centro frontal de la mirada lateral y el centro del área de Broca, que es el centro del lenguaje. El área frontal, en la segunda circunvolución frontal, tiene una zona que se llama centro de la mirada lateral. Ese centro de la mirada lateral es el que permite a los ojos moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, según el estímulo que uno reciba. De esta manera, cuando el lóbulo frontal izquierdo se activa, usted puede girar los ojos hacia la derecha. Cuando el lóbulo frontal derecho se activa, usted puede girar los ojos hacia la izquierda. Y los dos sistemas están en equilibrio. Cuando uno de los dos daña, se produce un desbalance y hace que el otro hemisferio tome el control y predomine y hace que se desvíen los ojos para ese mismo lado. Entonces el paciente que tiene una lesión va a tener un déficit motor contralateral con una preferencia visual hacia el mismo lado. Y por eso es que algunos textos hablan de que el paciente mira la lesión. El área del lenguaje motor, que está en la región dominante, acuérdense que esta área está en estrecha relación con el inicio de la bifurcación de la arteria cerebral media. Y la cerebral media es la que irriga a la mayor parte de la superficie dorsolateral del hemisferio.
Aquí tienen una vía que es la radiación óptica, que corresponde a qué fascículo, señor Genículo. 20 millas. Dime, doctora, la vía, Ajá. la radiación óptica. Fascículo Genículo arqueado. calcarino. ¿Quién dijo por ahí genículo calcarino? Hurtado. La señorita Hurtado. ¿Cómo te llamas? Alejandra Hurtado. Andrea Hurtado. ¿Sí? Entonces, la vía genículo-calcarina o radiación óptica nace en el cuerpo geniculado lateral, termina en la sutura calcarina y lleva la vía visual para ver el campo visual. Cuando el lóbulo frontal, cuando el lóbulo temporal está afectado en su cara, en su parte profunda, o a veces el lóbulo parietal, porque es justamente en esta unión, la unión parieto-temporal, la vía genículo-calcarina puede estar afectada y también se produce hemianopsia. Y la hemianopsia también está relacionada con el mismo lado del déficit motor. Entonces, si yo tengo una oclusión de la arteria cerebral media del lado izquierdo, voy a tener una hemiplegia o hemiparesia derecha con una hemianopsia derecha y una desviación de la mirada hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo dependerá también de la extensión de la lesión. Si usted tiene una lesión que es bien proximal, va a tener mayor afectación del territorio del territorio cerebral. A diferencia, si la lesión es distal, que coge solamente una de las ramas, la lesión va a estar más circunscrita. Y esto es lo que sucede muchas veces en las embolias. Cuando viene el émbolo que viene disparado del corazón o de la carótida o a veces de la misma arteria, ese émbolo que es un pedacito chiquitito va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta donde se queda atascado y ya no puede seguir. Entonces las enfermedades embólicas son más proclives a dar lesiones corticales y por eso es que las embolias cerebrales podrían incluso debutar con una convulsión, porque la inflamación, la irritación de la corteza cerebral puede provocar como manifestación clínica la convulsión. Esto es en cuanto a la cerebral media. La cerebral anterior, como ustedes recuerdan, irriga la parte más alta de la superficie dorsolateral y la región medial. Y aquí se produce la diferenciación de la irrigación en cuanto a la distribución somatotópica por medio de este homúnculo que ya habíamos conversado la vez anterior, que nos da una representación cortical mayor hacia la cara y el brazo respecto a la pierna. La pierna y el tronco son más de territorio de cerebral anterior, la cara y el brazo más de territorio de cerebral media. Y eso hace que una lesión vascular cortical que afecte cerebral anterior te va a dar un déficit motor de predominio facio-braquial. En cambio, una lesión de cerebral anterior, también cortical, te va a dar un déficit motor de predominio crural. Y el otro segmento del cerebro y ya el tallo encefálico están irrigados por la arteria cerebral posterior, que es, acuérdense, rama terminal de la arteria basilar, y es el que va a dar la irrigación a todo lo que es fosa posterior. De esa manera tenemos que cuando la lesión es en el hemisferio cerebral dominante va a haber una hemiparesia derecha con una hemianestesia derecha, un defecto visual derecho por la hemianopsia, una preferencia visual izquierda por esta lesión de los centros frontales de la visión lateral y una afasia que puede ser motora, sensitiva o mixta. En cambio, si la lesión es del hemisferio no dominante, va a haber una hemiparesia izquierda o hemianestesia izquierda,
va a haber un defecto visual izquierdo, o sea, una hemianopsia homónima izquierda, una preferencia visual derecha y una hemi-inatención izquierda. ¿A qué se denomina hemi-inatención? Es lo que los gringos llaman hemi-neglect. Y algunos textos en español lo traducen como negligencia, y la verdad es que negligencia en término castellano significa otra cosa. Así es que el término más apropiado al que se lo reconoce se llama inatención o negación. El paciente deja de tener conciencia espacial y suele no reconocer ese lado de su esquema, de su campo. No significa que no lo ve, pero no lo reconoce, no es capaz de decir que este es su brazo, y el examinador le puede coger el brazo pléjico y colocárselo aquí encima de la cara, delante de los ojos, y el paciente ver el brazo, decir que es un brazo, pero no sabe que es su brazo. Eso es un tipo de agnosia. De esa manera tenemos reunidos signos y síntomas que nos van a apuntar a estructuras diversas, como por ejemplo si hay letargia, deterioro del nivel de conciencia, los hemisferios cerebrales, si hay convulsiones, corteza cerebral, si hay alteración de la memoria, hay lesión talámica del lóbulo temporal, si hay lesión del hemicuerpo, el hemisferio contralateral, si hay lesión del campo visual contralateral posterior al quiasma, si hay alteración del lenguaje, corteza cerebral izquierda, si hay hemi-inatención, corteza cerebral derecha. Y asimismo, luego tenemos que podríamos también por otros signos y síntomas decir si el problema es cortical o es subcortical. Si es cortical, ahí va a estar los trastornos del lenguaje, afasia, apraxia, agnosia, un déficit hemisensorial o motor, y aquí lo que les decía, una lesión que es de predominio facio-braquial con respecto a la pierna cuando es de arteria cerebral media, y de predominio crural con respecto a brazo y cara cuando es de arteria cerebral anterior. Y subcortical, el déficit motor ahí es denso, es contralateral, la cara y el brazo y con respecto a la pierna están igualmente afectados, y aquí ocurre lo que se llaman los cuadros síndromes lacunares. Los síndromes lacunares son trastornos vasculares de pequeño vaso, generalmente de arterias perforantes, que provocan síntomas específicos que están agrupados en 6 síndromes. Dos de esos síndromes que están escritos aquí son el de disartria mano torpe y el de la hemiparesia atáxica. Y ya los veremos cuando tengamos cuando ya toquemos lo que es cerebrovascular. Y aquí tenemos la vía corticoespinal, cómo se dirige hacia abajo. Esto es lo que les digo, si la lesión está aquí, el déficit motor es completo y es uniforme, brazo y pierna por igual. Pero si la lesión está acá, el déficit motor es de predominio crural, y si la lesión está acá, el déficit motor es de predominio facio-braquial. Luego tenemos aquí el pedúnculo, atraviesa el pedúnculo cerebral, la porción basilar del puente, la pirámide vulvar, aquí hace la decusación de las pirámides, baja por el cordón lateral de la médula, hasta que logra hacer conexión con la neurona motora inferior para originar el sistema nervioso periférico. Ya en la parte profunda del cerebro tenemos la cápsula interna, y la cápsula interna también tiene su distribución somatotópica. Aquí el individuo está colocado con la cabeza hacia la rodilla de la cápsula interna y los pies hacia abajo, más o menos así inclinados. Y eso se localiza en el brazo posterior de la cápsula interna, de que es donde va el fascículo córtico-espinal. En cambio, si la lesión es en el brazo anterior de la cápsula interna,
el déficit es muy pequeño dependiendo de la vecindad o no, depende de la extensión. Aquí en la cápsula interna, en la radiación óptica, va las radiaciones talámicas. Las radiaciones talámicas, parte de la radiación, las ramas tálamo-corticales principalmente. El otro dato es es respecto a la inervación de la cara para poder determinar lo que es una parálisis facial central de una parálisis facial periférica. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre parálisis facial central y parálisis facial periférica? Parálisis facial central no sería cuando afecta. ¿Quién habla? Antepara. Antepara. A ver, déjame verte la cara, antepara. Ahí sí. ¿O estás invisible? No, sí, activé la cámara. A ver, ¿dónde estás? Yo no te veo. ¿Sí me ven? No. Antepara. Bueno, a ver, dígame, yo no sé qué pasa con la cámara, pero dígame, ¿qué consiste parálisis facial central periférica? El núcleo del nervio facial y periférico cuando estos secciones por debajo del núcleo. A ver, todo el resto tienen que cerrar el micrófono. Que la parálisis, a ver, la parálisis central no es cuando afecta el núcleo del nervio y periférica es cuando afecta las fibras por debajo del núcleo. La parálisis facial central afecta las vías córtico-nucleares, o sea, las que van desde la corteza hasta el núcleo. La parálisis facial periférica afecta desde el núcleo para abajo. Cuando está afectado las vías córtico-nucleares, que es la que van a acompañar al fascículo córtico-espinal, se va a provocar una hemiparesia o hemiplegia contralateral con compromiso de la mitad inferior de la cara, o sea, una parálisis facial central. En cambio, la parálisis facial periférica es una parálisis completa, tanto la mitad superior como la mitad inferior, y esto se debe a que la mitad superior del nervio facial, del territorio del nervio facial, está representado bilateralmente en la corteza. Entonces, cuando se daña el nervio facial, aquí, por ejemplo, está dañado las fibras de los dos lados. En cambio, cuando la lesión está acá, va a dañar solamente la parte inferior de la cara, porque la parte superior mantiene la inervación del otro lado. ¿Ya? Entonces, eso es una de las diferencias que también nos ayuda a identificar el déficit motor y saber que estamos frente a una lesión de la vía piramidal. Luego tenemos los ganglios basales, que son estructuras profundas del cerebro, donde va a usted a tener un circuito de estructuras que se están comunicando entre sí mediante neurotransmisores, glutamato, GABA, dopamina, y la acción principal de los ganglios basales es modular el movimiento. Y cuando yo hablo de modular el movimiento, me refiero a que los ganglios basales lo que hacen es afinar
afinar para que el movimiento no sea torpe, porque si fuese solamente por la vía piramidal, nuestros movimientos serían torpes, porque la vía piramidal lo que hace es simplemente ejercer la acción y decir muévete. Pero ve tú cómo te mueves. Esa modulación y ese fine tuning que provoca que ocurre en el movimiento está dado por los ganglios basales y a su vez está coordinado por el cerebelo, que va a controlar los músculos agonistas y antagonistas para que no interfieran en la acción. De esta manera, usted puede tener varios signos y síntomas que le apunten hacia una lesión. Por ejemplo, si hay bradicinesia, si hay temblor, Parkinson, en el Huntington si hay corea, si hay hemibalismo, si hay Tourette, que no siempre se sabe exactamente dónde se origina, pero es vía extrapiramidal. El cerebelo coordina los músculos agonistas y antagonistas. Los músculos que coordina el cerebelo dependerán de si son dados por el vermicerebeloso o por los lóbulos, los hemisferios cerebelosos. El vermicerebeloso se encarga del control de la coordinación de los músculos del tronco, o sea, de los músculos axiales. Y los hemisferios cerebelosos se encargan del control de los músculos de las extremidades. En el tronco lo que se va a ver es una ataxia troncal. Y en las extremidades se va a ver es una ataxia de los miembros que se manifiesta con la dismetría. ¿Ya? Cuando ustedes hacían la prueba índice-nariz, la prueba talón-rodilla, eso indicaba que si estaba afectado, eso indicaba que la lesión podía estar en el cerebelo. Y la ataxia del tronco se manifiesta por la marcha atáxica. En la marcha atáxica, el paciente suele tener que abrir sus extremidades inferiores para tratar de mantener un equilibrio y poder caminar. Tiene que aumentar la base de sustentación. Aquí ven un paciente que aumenta la base de sustentación en el momento que intenta caminar. Y en esta maniobra de aquí, que es la marcha en tándem, al paciente se le solicita que camine colocando un pie delante del otro, como que camina sobre línea recta. Y esta marcha es prácticamente imposible de realizarla a un paciente que tiene lesión cerebelosa. Esa es la razón por la que los pacientes, cuando se trata de conseguir que exista, para buscar signo de Romberg, por ejemplo, usted le pide al paciente que junte los pies, que se ponga firmes, que mire al frente y que cierre los ojos. El signo de Romberg, la maniobra del signo de Romberg es para buscar, para encontrar
alteración de las cordones posteriores, alteración de la vía propioceptiva. Recuerden que en los cordones, por los cordones posteriores va la sensibilidad de la posición, de la vibración, de la presión, y eso es lo que nos permite a nosotros que cuando cerramos los ojos no nos caemos, podemos caminar, aunque sea tanteando, pero caminamos. Si nos quedamos parados no nos vamos a caer, nos permite que cuando nos bañamos y abrimos la ducha y cerramos los ojos o entramos a un cuarto oscuro no nos caigamos. ¿Por qué? Porque la vía propioceptiva está normal. Entonces, gracias a esa vía propioceptiva, nosotros sabemos que estamos en posición de pie y que tenemos los pies sobre el piso. La persona que tiene una alteración de la vía propioceptiva tiene lo que se llama una ataxia sensorial, que no es lo mismo que una ataxia cerebelosa. Entonces, el paciente que tiene ataxia sensorial, ese sí tiene signo de Romberg. El paciente con ataxia cerebelosa no tiene signo de Romberg. Por eso que el signo de Romberg no indica lesión cerebelosa, lo que indica es lesión de cordón posterior o lesión vestibular. El paciente cerebeloso está atáxico con ojos abiertos y con ojos cerrados. Pero para quitarle la ataxia, usted le dice que separe las piernas y se acabó el balanceo. ¿Ya? Entonces, esa es la clave para poder diferenciar entre uno y otro. Luego tenemos el tallo encefálico y las estructuras que forman el tallo encefálico y la relación directa que hay entre las diferentes estructuras. Fíjense aquí el mesencéfalo, la lámina cuadrigeminal, la relación que hay con el cuarto par, que es el único par que sale en la cara posterior. En la parte de adelante tenemos el tercer par, los pedúnculos cerebrales, el quinto par, el cuarto par, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, décimo, duodécimo y finalmente undécimo y duodécimo finalmente acá. Entonces, estos son los pares craneales bajos, lo que se llaman los pares craneales bajos, y son los que inervan pues la lengua, el paladar, la faringe, las cuerdas vocales. Todo eso es todo lo que es sintomatología de fosa posterior que se llama, ¿ya? Porque esos nervios craneales se originan en el tallo encefálico. Y es lo que nos da disartria, disfonía, disfagia. Entonces, los nervios, en cambio, los nervios oculomotores, principalmente el tercer par, el sexto par también está acá, pero no, digamos, no se afecta tanto en las lesiones de la fosa posterior cuando uno habla de pares craneales bajos. El tercer par está acá y el cuarto par está acá, y aquí ven el pedúnculo cerebral. Este tercer par está en relación directa con la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Y eso hace que tenga un contacto vascular, incluso también con la arteria comunicante posterior, de tal manera que los aneurismas de cualquiera de estos segmentos en relación con el nervio podría provocar una compresión del nervio craneal y con parálisis, con midriasis y estrabismo. Asimismo, fíjense acá la relación directa que hay entre las ramas paramedianas de la arteria basilar, el surco bulbo protuberancial y todo lo que corresponde al ángulo pontocerebeloso. En mesencéfalo tenemos el acueducto de Silvio, el núcleo del tercer par, las fibras del tercer par, el núcleo rojo, el pedúnculo cerebral, de tal manera que las lesiones mediales del mesencéfalo darían un síndrome que se llama ¿cómo? ¿Qué cosa? Señor Ortiz.
Centromedular. ¿Qué dijo? Señor Domínguez. No sé, doctora. Bueno, Señor Balda. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Era la zona La medial lesión, del mesencéfalo. la zona medial del mesencéfalo produce un síndrome medial mesencefálico que se llama no me acuerdo. señor Arancibia. Síndrome de Weber. ¿Síndrome? De Weber. Síndrome de Weber. ¿Quién dijo Weber? Yo, Gustavo Boca. ¿Gustavo? Boca. Usted llegó tarde. No. Ujú. Okay. Síndrome de Weber. Y en el síndrome de Weber, ¿cuáles son las características? A ver, usted mismo, señor Boca. Es hemiplegia contralateral. ¿Ah? Hemiplegia ¿Sí? contralateral. ¿Y qué más? Y parálisis del tercer par craneal. ¿Del mismo lado o contralateral? Sí. Contralateral, doctor. Del mismo lado. Acuérdense que aquí son las hemiplejías alternas. La parálisis del nervio craneal es del mismo lado. Fíjate que aquí sale el tercer par hacia los músculos del tercer par de este ojo. Y este fascículo córtico espinal que está aquí va a ir al otro lado. Entonces, si se infarta aquí, se produce una parálisis del tercer par del lado izquierdo con una hemiplegia derecha. ¿Okay? Asimismo, podría haber una lesión que afecte el tectum mesencefálico o la lámina cuadrigémina. Y aquí se encuentra el centro de la mirada vertical. Los pacientes que tienen lesiones del tectum mesencefálico, que tienen lesiones de la glándula pineal, un pinealoma, o que tienen distensión de los ventrículos laterales, una hidrocefalia por oclusión del tercer ventrículo, podrían tener una limitación de la mirada hacia arriba. Entonces el paciente, se le dice que mire hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no puede hacerlo. Esa parálisis de la mirada hacia arriba o hacia abajo podría estar en relación con una lesión del tectum mesencefálico. Ya más abajo en el istmo del romboencéfalo tenemos los núcleos, el núcleo troclear, el cuarto par, el pedúnculo cerebeloso superior, el lemnisco medial. Aquí están las vías, las fibras tanto horizontales como verticales de la base del puente. Más hacia abajo ya se ve la emergencia del quinto par craneal, y más hacia abajo la emergencia del sexto par craneal y del séptimo par craneal, que se unen aquí anatómicamente, se ponen en contacto en lo que se llama la eminencia teres o rodilla del facial. La afección de esta zona va a darnos una lesión de ambos nervios craneales, siempre y cuando la lesión esté aquí. Porque para que una lesión acá dé una afectación de ambos nervios craneales tiene que ser más amplia. Entonces tenemos síndromes pontinos mediales que podrían ser dados por oclusión de las arterias paramedianas de la basilar, síndromes pontinos laterales que corresponderían a lesiones que ya no afectan la vía motora, sino los tractos espinotalámicos, el tracto pedúnculo cerebeloso medio,
provoca alteración del séptimo par craneal, incluso de fibras hipotalámicas que llegan hacia la pupila y cuya alteración provoca el síndrome de Horner. Luego tenemos el bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo ya abierto, aquí está el núcleo del hipogloso, del motor dorsal del vago, el núcleo del tracto solitario, de las vías espinotalámicas, aquí está el núcleo ambiguo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si hay una lesión en esta zona de aquí, o sea, una lesión vulvar lateral que corresponde al síndrome de Wallenberg, no, va a haber vértigo, náuseas, nistagmus, disminución de la sensibilidad de la cara, disminución térmica y dolorosa del otro lado, por afectación de todas estas estructuras que se dan aquí, sin compromiso del déficit motor, que solamente lo tendría si la afección es también medial. Entonces tienes un síndrome vulvar medial por las ramas paramedianas de la arteria vertebral o del espinal anterior, y un síndrome vulvar lateral en el que el paciente está incapacitado por los vómitos, el nistagmus, los vértigos y sin compromiso motor. Luego tenemos el bulbo raquídeo cerrado. Aquí está la decusación de las pirámides. Y pues vamos a ver que las lesiones del tallo encefálico nos va a dar signos cruzados. Déficit motor de un lado, o sea, al otro lado de la lesión, con alteración del par craneal del mismo lado. Así, las lesiones del tallo encefálico podrían, en forma resumida, albergar una serie de signos y síntomas como están la disminución del nivel de conciencia, náuseas, vómitos, hipo, alteraciones de la respiración, debilidad de los músculos orofaringios, disfagia, disartria, vértigo, tinnitus, alteración de los movimientos oculares. Y finalmente tenemos que cuando hay un déficit motor, uno le puede decir paresia al déficit motor cuando se trata de una debilidad. O sea, que todavía el paciente conserva algo de fuerza muscular, pero no lo suficiente. Eso es una paresia. Plejía cuando hay ausencia de movimiento. El paciente tiene una parálisis. Hemiparesia cuando es la mitad corporal de un lado o del otro, o hemiplejía, dependiendo si es debilidad parcial o completa. Diparesia o diplejía cuando se trata de los miembros superiores, y paraparesia o paraplejía cuando se trata de los miembros inferiores. ¿Ya? Cuando son de las cuatro extremidades, podría ser tetraplejía o tetraparesia o cuadriplejía o cuadriparesia. Es muy importante también visualizar, cuando yo les decía al principio que era muy importante la historia clínica, en neurología se necesita ser bastante inquisitivo con ciertos detalles, un poco detectivesco, para tratar de visualizar ciertos datos durante la marcha del paciente, en este caso, que nos orienten a pensar si el problema está en cerebelo o en ganglios basales o si es de vía piramidal. Por ejemplo, una marcha parética, una marcha espástica, una marcha parkinsoniana, una marcha atáxica, ya nos van a dar todos esos datos importantes para poder dirigir el diagnóstico hacia un territorio específico. En la médula, recuerden que la médula todavía sigue siendo sistema nervioso central. Y como sistema nervioso central todavía hay signos de debilidad, espasticidad,
hiperreflexia, clonus, Babinski. Las lesiones que ocurren en la médula pueden ser de diferente tipo, pueden ser desde mielopatías, pueden ser desmielinizantes como la esclerosis múltiple, puede ser una mielitis transversa, puede ser una mielopatía por compresión medular, puede ser una neoplasia, etc. Entonces, toda la sintomatología va a depender del nivel de la lesión, de qué localización es. Recuerden que la médula cervical es la encargada de albergar las neuronas que originan el plexo braquial. La médula lumbar origina el plexo lumbar, entonces los dos tienen ensanchamientos de la parte anatómica. Y tenemos que en la médula hay que considerar los niveles sensitivos. ¿A qué se denomina niveles sensitivos? Se denomina al límite que ocurre entre la parte sensitiva que el paciente conserva frente a la que pierde en una lesión medular. Si el paciente tiene un nivel sensitivo aquí a nivel intermamilar, podríamos hablar que está ocurriendo probablemente un nivel T4 y que por lo tanto la resonancia que nosotros vayamos a pedir tiene que ser de médula dorsal, no puede ser de médula cervical. Entonces, ¿qué significa eso? Que hasta aquí el paciente siente, pero de aquí para abajo el paciente ha dejado de sentir. Y este nivel sensitivo se extiende por todo la circunferencia nuestra, hasta la espalda. Entonces, eso es T4. Si el nivel sensitivo está a nivel del ombligo, es T10. Si el nivel sensitivo está a nivel de las ingles, es T12. En cuanto a los niveles de los nervios raquídeos, estos se distribuyen en dermatomas. Y los dermatomas también tienen su localización somatotópica. C5 corresponde a la cara externa del deltoides, C6 al dedo pulgar, C7 al dedo medio y C8 al dedo meñique. Una médula también puede estar afectada por una lesión cavitaria como es la siringomielia, que es una enfermedad que se asocia a malformaciones congénitas, y al estar aquí cavitado se pierde la continuidad de las vías espinotalámicas que se cruzan aquí para llevar el dolor y el dolor y la temperatura. Y por eso estos pacientes tienen pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa. A veces el problema es más amplio en otras patologías, como por ejemplo el tabes dorsal o la mielopatía por vitamina B12, por déficit de vitamina B12, donde se afecta no solamente la vía piramidal, sino que también la vía córtico-espinal. Perdón, la vía del lemnisco medial que va en las columnas dorsales. Va la vía córtico-espinal y la vía de los cordones posteriores te van a dar un déficit motor, que es espástico, y te van a dar una ataxia sensorial. En cuanto a la distribución vascular de la médula, recuerden que la arteria espinal anterior es la que mayor representación vascular tiene sobre la médula. Aquí está la arteria espinal anterior, irriga los 3/4 de la médula espinal, mientras que el territorio que le corresponde a la arteria espinal posterior es más pequeño, y eso hace que la sintomatología sea mucho más amplia cuando hay infartos medulares de la arteria espinal anterior. O sea, es más importante la espinal anterior. Hay enfermedades infecciosas como el HTLV1, el HIV, que pueden provocar también afectación de la médula espinal y pues provocar una mielopatía. Recuerden, mielopatía sigue siendo sistema nervioso central.
o puede haber una hemisección medular como ocurre en el síndrome de Brown-Séquard, que es generalmente provocada por compresión o por trauma. Enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, que son degenerativas, afectan la vía córtico-espinal y también las neuronas del asta anterior. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que afecta a neurona motora superior e inferior y por lo tanto va a dar una combinación de ambas cosas, como son hiperreflexia, como son atrofia, como son fasciculaciones, o sea, del uno y del otro. Luego ya hemos visto cerebro, tallo encefálico, médula, ahora vamos a las raíces. Las raíces son exclusivamente nervio periférico, o sea, el sistema nervioso periférico, neurona motora inferior. Y uno de los parámetros principales de la patología de neurona motora inferior es la areflexia o la hiporreflexia. Entonces aquí siempre hay que valorar reflejos. Y la otra es la alteración sensitiva. Cuando hay una afección de la raíz nerviosa, hay alteración sensitiva tipo parestesias, disestesias, correntazos eléctricos, dolor tipo punzante, dolor tipo episódico, ¿ya? Y entonces uno puede tener la localización del territorio que el paciente narra o lo señala por donde le sigue el dolor, para uno poder decir está en una distribución C5, C6, C7 o C8. Asimismo, puede ser a nivel torácico y también podría ser a nivel crural, L4, L5, S1. L4, todo lo que corresponde a la porción medial de la pierna, L2 y L3 a la porción anterior y lateral, anterior y medial del muslo, y L5 lo que corresponde al el dorso del pie. Recuerden que el reflejo patelar es L4 y el reflejo aquilio es S1. Las lesiones de nervio de raíz van a darle debilidad, como les dije, y también alteraciones sensitivas, parestesias, disestesias, alodinia, anestesia, hipoestesia. Y estas patologías van a afectar el axón o la mielina o ambas. Por ejemplo, neuropatías axonales, la más clásica es la diabetes mellitus, neuropatía desmielinizante, la clásica es el síndrome de Guillain-Barré. Luego tenemos la unión neuromuscular, y en la unión neuromuscular lo que existe es una transmisión de la acetilcolina a la membrana postsináptica para provocar la contracción muscular. Cuando existe una lesión de la unión neuromuscular, cuya enfermedad clásica es la miastenia gravis, se produce un agotamiento muscular y eso provoca fatigabilidad y debilidad muscular. Y entonces uno puede agotar el músculo haciendo un ejercicio sostenido y provocar la debilidad, ya sea debilidad de los músculos oculares, que es lo más frecuente, provocando ptosis palpebral o diplopía, o debilidad de la cintura pélvica con incapacidad para levantarse o sentarse de manera repetida. En estos casos no hay alteración de la sensibilidad ni alteración de los reflejos. La única forma como pudiera un paciente con miastenia tener alteración de los reflejos es que sus reflejos estén muy, pero muy atróficos, que no permitan pues dilucidar un reflejo. En este síndrome de debilidad y fatigabilidad, aparte de la miastenia gravis, está el Lytton-Lambert, el botulismo, la miastenia gravis inducida por tóxicos. Y luego tenemos el músculo. Las lesiones musculares como las miopatías, las distrofias musculares, las polimiositis, las dermatomiositis, afectan principalmente musculatura proximal. En cambio, la debilidad del nervio periférico es más distal. ¿Y a qué me refiero con musculatura proximal? Debilidad de la cintura escapular, dificultad para peinarse, para afeitarse, para lavarse la cara, para levantar los brazos y sacar la ropa del closet. Debilidad de la cintura pélvica para subir escaleras, para subirme al carro, ¿ya? Eso. Y ahí mismo, así mismo tampoco ahí hay alteración de los reflejos, excepto que se tope con un músculo atrófico. Y de esa manera usted va a poder llegar a lo que
a lo que pretendió desde el principio, es decir, llegar al diagnóstico si estamos frente a un síndrome de neurona motora superior con debilidad espástica, hiperreflexia o Babinski, o neurona motora inferior, debilidad flácida, hiporreflexia o arreflexia, atrofia y fasciculación. Les voy a presentar unos cuantos casos clínicos con diferentes características semiológicas para poder ir haciendo un ejercicio de hacia dónde apunta la lesión. Fíjense, en este paciente tiene una asimetría facial. El surco nasogeniano está más pronunciado aquí que acá. El ojo está un poquito más pequeño, más caído el párpado de este lado. Y a primera instancia uno podría decir, pues, a las finales ha tenido una parálisis facial. Pero lo examinamos de manera detenida y lo que vemos es una contracción involuntaria de los músculos de la hemicara en lo que se llama un espasmo hemifacial. Ya. Si fuera parálisis facial, no habría movimiento. Aquí lo que hay es un movimiento involuntario, y eso es un movimiento anormal, y eso es vía extrapiramidal. Eso es lo que se llama un espasmo hemifacial. Otra alteración de la vía extrapiramidal son de otro tipo de movimientos involuntarios, por ejemplo, de este paciente que ha tomado en excesiva dosis la levodopa y está con movimientos coreicos, distónicos, movimientos de la lengua, del cuello. Son movimientos, fíjense que al caminar uno puede, el caminar del paciente nos dice mucho, nos cuenta el diagnóstico cuando el paciente camina. También vía extrapiramidal. Acá también, vía extrapiramidal, movimientos involuntarios del cuello, en lo que se llama un temblor cefálico, un temblor distónico, un chico que había tenido de pequeño una encefalitis de tallo y había quedado con una atrofia cerebelosa y lesión también de ganglios basales. Aquí tenemos una paciente con una miastenia gravis. Si ustedes se dan cuenta, tiene una diparesia facial periférica. Hay ptosis palpebral que se manifiesta en la medida en que más tiempo sostiene la vista hacia arriba. Y ahí mismo también se le hace la maniobra de mirar, seguir el dedo. Si ustedes se dan cuenta, a medida que ella más sostiene los ojos hacia arriba, más se le van cerrando los párpados. Estos pacientes suelen tener una dificultad en el lenguaje por paresia del velo del paladar que les provoca una voz nasalizada. Esta es otra paciente también con una miastenia gravis más leve que la que vimos hace un momento. Y luego le hacemos fatigabilidad de los músculos de la cintura pélvica y le decimos que se levante y se siente de ese banquito que está bien bajito, y ustedes vean cómo en la medida que aumentan el conteo, ella comienza a enlentecer el movimiento porque se comienza a agotar. Entonces las reservas de acetilcolina no son lo suficientes. Y ya tengo dos, o sea, tengo uno provocado al hacerle la maniobra de
de sostener la mirada hacia arriba y otro provocado al hacerle al sentarla y levantarla de manera voluntaria de una superficie baja. Otros pacientes con trastornos extrapiramidales se manifiestan con temblor, como ustedes ya lo habrán visto, el temblor parkinsoniano. E igualmente, como todo extrapiramidal, hay que hacer caminar al paciente y uno puede ver ahí el temblor. Y uno, al ver caminar al paciente, uno ve si balancea los brazos, si está inestable para caminar. Entonces, como ustedes se darán cuenta en neurología, lo más importante es observar al paciente de entrada, o sea, observarlo desde sus facies, si hay simetría, si parpadea simétricamente, si la voz está bien, si la voz no cambia de tono, si la voz que refiere no está acompañado con problemas para deglutir, etcétera. Parálisis del tercer par craneal incompleta. Otro paciente con miastenia gravis. Fíjense, el sostener la mirada hacia arriba hace que sea evidente la tosis palpebral. En este caso es una tosis palpebral unilateral. Y esta es una paciente que tenía una lesión isquémica justamente en el piso del cuarto ventrículo, en la zona de la eminencia teres. Miren cómo coexisten una parálisis del sexto con el séptimo par craneal. Otro paciente también con lesión extrapiramidal, temblor y ataxia. Recuerden hacer también, ahí ver dismetría, un paciente cerebeloso. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? Tenemos Doctora, 5 minutos. Dígame. doctora, en la última que enseñó, los movimientos de los miembros inferiores en ese paciente son, ¿ella está intentando mantener los pies alzados o solo se están moviendo así involuntariamente? O sea, No, solo no, no. porque sí. El médico se los tiene sostenidos. Y lo que está intentando el médico es que haga la maniobra talón-rodilla con una pierna
y ahí tiene temblor e incoordinación con ese lado. Y ahora le sostiene el otro brazo y también tiene una dismetría bilateral. Ahí lo que está examinando es cerebelo. ¿Ven? Preguntas. ¿Quién me preguntó? ¿Quién fue el que me preguntó? Leone. Leone Berry. Sí. Leone Frutilla. Muy bien, Leone. Excelente. Perdón, doctora, no lo escuché. Se trabó. No, que está muy bien. Está muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Bueno, el día de aquí con ustedes tengo clase el martes, ¿no? Okay. El día domingo tienen nuevamente cuestionario de todo lo que hemos visto hasta el momento. Recuerdo neuroanatómico y con todas las localizaciones, a ver qué tanto logran estudiar de aquí hasta el domingo. Doctor, una pregunta. ¿Y dónde puedo volver a repasar todo lo que vimos ahorita? Tienes que escoger todos tus libros. Coge el de Blumenfeld. Yo igual les paso las diapositivas de lo que hemos visto para que tengan una idea, ir a buscar más información y llenarse de los textos. Ya, gracias. Doctora, Bueno. en el examen de diagnóstico había una pregunta que decía dónde terminaba el tracto oroespinal. Ajá. Y estaba indeciso entre si termina en todas porque pasa por toda la médula o termina en el sacro. ¿Cómo era el sentido ahí? Termina en médula cervical. Pero el núcleo no llega abajo. No, el núcleo, no, es el fascículo. El fascículo. El fascículo. Ok, gracias. Doctora. ¿Cómo te llamas tú? Sebastián. ¿Sebastián qué? Balda. Ah, tú eres hermano de Javier. Sí, es hermano mayor. ¿Y eres tan bueno como Javier o eres más turro que Javier? Bueno, pues supongo que está por verse. Ajo, ajo. Muy bien. Él es mejor. Gracias. Él es mejor. Ah, muy bien. Ok. Entonces nos vemos, pues los voy a dejar ir. Yo empiezo el otro curso y no se olviden de contestar el foro y el domingo tienen lección escrita. Listo, doctora. Hasta luego.